Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas, mis angelitas. Miren lo que me acabo de encontrar en las redes y dije, no, voy a dar mi punto de vista ya. O sea, de verdad que yo no entiendo cómo en las redes puede haber tanta estupidez. O sea, copia o patrón. ¿Qué es eso? Que Angelita Aguilar le copia a la pandillera. ¿Qué le puede copiar Ángela Aguilar a la pandillera promiscua? Esta vieja dice que es psicóloga. A mí nunca me ha gustado, no me gusta por ella. Ella no me llama la atención, es una señora X, no me gusta su acento. Así que a mí no me gusta. Pero me apareció, ya me ha aparecido anteriormente. Yo no sé realmente si es psicóloga, la verdad, porque no se le nota para nada en cómo habla, en cómo se expresa. O sea, jamás he estado de acuerdo con ninguna disque reacción que ha hecho esta señora, porque como les digo, no me llama la atención para nada. Vamos a entrar a ver la última parte del video, porque todo lo que habla se me hace X. Pero lo último que dice, o sea, yo dije, esta vieja es una descerebrada. Porque para empezar, una persona cuando está hablando desde su profesión debe de ser imparcial. Y esta vieja no. Me recordó tanto a la vieja esta del gobierno mexicano, donde esta vieja, la que quiso hacer disque la ley Casucha de Quinta, porque a ella el Tata la había abandonado. O sea, es la típica vieja abandonada, huérfana de Tata, y que todas sus frustraciones estúpidas las revocan en una niña que no tiene nada que ver con que a esta vieja del gobierno de México el Tata no la quiso, no la quiere ni la querrá jamás. Entonces, o sea, yo no puedo basar mis decisiones en mis traumas de la niñez, no. Yo tengo que basar mis decisiones en algo real, en algo objetivo. No puedo basarlas en los traumas que he tenido. Entonces, esta vieja disque psicóloga es otra vieja traumada. Es otra vieja abandonada y frustrada. O sea que ella aquí no habla como psicóloga, sino que habla como vieja frustrada y traumada. O sea, no se imaginan lo que vamos a ver. Se van a quedar igual que yo, con la boca abierta. Y luego vamos a hablar de lo que las descerebradas andan diciendo. Que Ángela Aguilar envidia a la pandillera. ¿Qué le va a envidiar? Díganme ustedes, ¿qué le puede envidiar Ángela Aguilar a la muerta de hambre de la Casucha de Quinta? Por favor, o sea, es increíble. ¿Qué le va a envidiar Ángela Aguilar a una piruja que de carrera no tiene nada, que lo único que ha hecho es andar con las nalgas peladas, subirse a todos los palos que ha podido para poder avanzar un poquito, porque no tiene talento? Es una vieja que aprendió a vestirse hasta que Nodal la llevó a México. Es increíble de verdad cómo pueden pensar que Ángela Aguilar va a envidiar a esta piruja que promueve el aborto, que promueve la promiscuidad, la drogadicción, la mala vida. De verdad que yo no entiendo dónde a la gentuza le cabe tanta estupidez. O sea, Ángela Aguilar, una mujer que representa la elegancia, la dinastía, ¿le va a tener envidia o va a querer copiar a este esperpento? Es como decir que una modelo de alta costura le tiene envidia o va a querer copiar a una indigente, a una vieja que anda en harapos en la calle entre la basura. Eso es ridículo. Eso es lo que me están diciendo. Que una modelo quiere copiar a una indigente con trapos, porque para mí eso es la pandillera Casucha, una indigente. Entonces, o sea, de verdad que no tiene sentido lo que la gentuza ardida anda diciendo. ¿Y saben qué? Aquí arribita de este video voy a poner otro video que voy a hacer ahorita acerca de quiénes son las viejas haters. Les voy a explicar con peras y manzanas quiénes son estas viejas. De verdad que yo no sé dónde cabe tanta estupidez. Pero bueno, sí, a estas viejas que son una mierda. Vamos a ver lo que esta psicóloga, entre comillas, que a mí no me consta que lo sea, dijo al final. De verdad fue algo que yo me quedé en shock. Fíjense, aquí está la vieja esta. El título: ¿por qué todos creen que Ángela Aguilar quiere ser Cazzu? ¿Qué le pasa a esta vieja? Ella pone ¿por qué todos creen? O sea, porque no tiene los huevos para ponerse ella, porque dice que es psicóloga, pero de imparcial no tiene nada. O sea, todos creen que Angelita quiere ser la pandillera promiscua, la chupahuevos, la que solo la han montado al derecho y al revés y nadie le va a ofrecer matrimonio jamás, porque es una prosti, madre soltera, muerta de hambre, patarrajada, fea la mujer.
¿Cómo se les ocurre decir que Ángela Aguilar quiere ser la pandillera promiscua? Es increíble, de verdad. Pasemos a lo que les digo. Fue con el bendito vestido blanco, porque al parecer Ángela, de los millones de vestidos blancos para bodas secretas que hay en el planeta, decidió elegir uno que Casu ya había utilizado en el bautizo de Inti Traca. Ahora con el vestido, el mismo vestido. Otra vez Ángela Aguilar le vuelve a copiar a Casu. Yo ya estoy pensando muy... A ver, tengo que decir que el mismo no es, pero es que es tremendamente demasiado parecido, ¿no? ¡Qué estúpidas! Esta es la vieja a la que se le achicharró el hijo, ¿verdad? Esta es la vieja a la que el hijo se le achicharró. No, hombre. Definitivamente, qué vieja más hija de la gran P. Hablan de un tal vestido. Acuérdense que la pandillera, ella jamás se había vestido. Ella toda la vida había andado en chanclas, en garras, con el culo pelado, así. Así es como ella había andado toda su vida y en harapos. Tengo algunos videos súper viejos de la pandillera, no hombre, donde da pena ajena. Casi parece limosnera, con respeto a la gente que pide limosna. Entonces, Nodal fue el que la hizo gente, el que le enseñó a usar zapatos, el que le enseñó a usar ropa, a comer sentada en la mesa, ¿me entienden? Nodal la hizo gente a la fea esta pandillera argentina. Entonces, es imposible que Angelita, que es una niña que usa ropa de diseñador, toda la vida ha mandado a hacer sus trajes. Es imposible que le copie a una piruja, a una prosti que nunca se ha vestido, que siempre ha andado con la nalga pelada porque ya va lista a encamarse, a meterse abajo de las sábanas de quien sea. Hasta ahorita, bueno, que ni ahorita se viste. Mírenle los trapos de sus shows de cantina. Entonces, yo no sé cómo esta vieja de la del hijo achicharrado está diciendo del mismo vestido blanco. Dolce Gabbana, la única diferencia es de que Casu se lo amarró a su cuello y a... Diferencia, vieja hija de... que ni hablar bien puede esta vieja, la del hijo achicharrado, ¿verdad? Si les gusta joder, las vamos a joder. Qué fuerte. Recordemos que fue Cristian Nodal quien presumió a Casu junto a su bebé Inti por primera vez en el Día de los Enamorados, febrero del 2024. Y ahí es donde aparece Casu con este vestido Dolce Gabbana, un vestido... A ver, Melissa, matizo, a Casu le sienta bien, ¿no? Es elegante, es bonito. También es verdad que es muy para la ocasión. No me lo pondría dependiendo del contexto. Evidentemente, yo no creo que Casu lo repitiera mucho más, en muchos más contextos, ¿no? Es bonito para ese contexto, a mí me parece bonito. Es elegante visto sentada desde ahí. En el contexto de Ángela, se le ve demasiado. O sea, no sé. Es que claro, yo qué sé, de verdad, no sé. A mí no se me vería bien tampoco. O sea, esa es la realidad. Pero, otra... Miren a esta vieja p*** lo que dijo. A esto quería llegar. Yo, mis angelitas, estoy en shock ahorita. O sea, esta vieja, porque es otra vieja descerebrada. Esta disque psicóloga es una vieja que ha de tener 10 hijos y cada hijo con un marido diferente, con un amante. Hablando de que a la casucha se le mira elegante, cuando la casucha lo que menos tiene es percha. Es glamour, es estilo, es una fea narizona dientona horrorosa. Y que Ángela Aguilar se le mira mucho, ¿qué? Si miren el cuerpazo de Angelita, mírenle la pierna, cómo se le ve. De hecho, ustedes se han fijado que es de las fotos que yo más uso en mis videos cuando hablo de ellos, de Angelita y de Nodal, porque se le mira precioso ese vestido. Y yo ni sabía que la pandillera promiscua tenía el bendito vestido. Yo ni enterada, porque como yo a la pandillera me la paso por el as. Entonces yo no sabía que esta vieja, o sea, esta vieja, miren cómo se viste, horrible. Con trapos de quinta, como les digo, lo que ella es, una pordiosera. Entonces, pero es increíble lo que esta vieja dice. Se compara ella, que es una vieja gordinflona. Mírenle los hombros, mírenle la jeta. Mírenle la camiseta de a dólar que tiene puesta. Yo ya me imagino el cuerpo de esta vieja parada. O sea, yo no necesito verla. Acuérdense que yo con eso trabajo. O sea, yo trabajo viendo gente. Así que yo no necesito verla parada. Con eso que estoy viendo ahorita, yo ya me la imagino. Las 3 timbas que ha de tener la vieja esta. Entonces, esta vieja que se viste con harapos, que anda con una camiseta de a dólar, es una vieja patarrajada. Así de simple y así de claro. ¿Cómo se pone a decir o cómo se atreve a decir? Yo creo que a mí tampoco me quedaría bien. O sea, comparándose con una niña de 20 años, yo me quedé en shock. Repitámoslo, o sea, de verdad que yo no lo puedo creer. A ver,
Melissa, matizo, a Kazu le sienta bien, ¿no? Es elegante, es bonito. También es verdad que es muy para la ocasión. No me lo pondría dependiendo del contexto. Evidentemente, yo no creo que Kazu lo repitiera mucho más, en muchos más contextos, ¿no? Es bonito para ese contexto, a mí me parece bonito. Es elegante visto sentada desde ahí. En el contexto de Ángela, se le ve demasiado. O sea, no sé. Es que claro, yo qué sé, de verdad, no sé. A mí no se me vería bien tampoco. O sea, esa es la realidad. A mí no se me vería bien tampoco, vieja. ¿Cómo te vas a...? No, es que para vos no hay. De tu talla no hay, definitivamente. A mí tampoco se me vería bien, dice esta vieja, con cuerpo de sorbete. ¿Cómo se le ocurre? Miren, es lo que yo les digo. Para empezar a criticar a esta vieja, antes de salir a criticar, que se arregle esos dientes, por favor. Vamos a ponerla. Esta vieja que se arregle la trompa antes de criticar, de verdad. Yo no me atrevería a salir riéndome de alguien con los dientes que ella tiene de tiburón. No, yo no podría. Sienta bien, ¿no? Es elegante, es bonito. También es verdad que es muy para la ocasión. No me lo pondría dependiendo del contexto. Evidentemente, yo no creo que Kazu lo repitiera mucho más, en muchos más contextos, ¿no? Es bonito para ese contexto, a mí me parece bonito. Es elegante visto sentada desde ahí. En el contexto de Ángela, se le ve demasiado. O sea, no, hombre, esta vieja ni cómo ayudarle. Antes de criticar a Ángela Aguilar, realeza de México, niña de dinastía, de abolengo, que ha crecido con diseñador, usando ropa de marca, no como la pandillera, que la pandillera hasta que se le puso en 4 patas a Nodal y a todos los maridos y amantes que se le ha puesto para que le regalen un traje, es que la pobre ha podido usar vestidos. Que ni así, porque mírenla ahorita anda en harapos, porque es que lo que pasa que a esa vieja no le luce nada. Entonces esta vieja, antes de criticar a Ángela Aguilar, que se arregle la dentadura de tiburón que tiene. O sea, definitivamente. Mírenle la camiseta de $1. Esta vieja, o sea, que se mande a hacer una cara nueva antes de hablar así de Ángela Aguilar. Se me hace algo tan estúpido, yo no me atrevería. O sea, no me cabe en la cabeza cómo pueden pensar que Ángela Aguilar. Es que no lo piensan, lo hacen por joder. Y como acuérdense, ¿quién es mayoría? Las viejas putas descerebradas, las viejas estúpidas madres solteras, las que dan las nalgas de gratis, las que se acuestan con Mundo y Raimundo, las que no se casan. Esa es la mayoría de mujeres que hay en el mundo. En cambio, la minoría son las casadas, las inteligentes, las decentes, las que no dan las nalgas de gratis. Entonces, obviamente, como son minoría, van a haber más pirujas apoyando a la descerebrada, nalgas fáciles. La que consigue todo en 4 patas abajo de las sábanas. Obviamente así es. O sea, Ángela Aguilar jamás copiaría esta pandillera, porque Ángela Aguilar ya tiene su estilo definido desde niña. ¿Por qué la conocemos todos? Por los vestidos preciosos que usa. Porque de verdad que es una belleza verla. En cambio, la pandillera, ¿por qué la conocemos? Porque es una piruja, chupa huevos, abortadora, droga, llena de tatuajes, con la lengua de fuera, o sea, porque es lesbiana, porque se acuesta con hombres y con mujeres, y ella misma lo dice, y ahorita anda promocionando eso, que todas las viejas del mundo sean lesbianas igual que ella. No queremos terminar como ella va a terminar. Así que mis angelitas, para cerrar les voy a decir esto, o sea, realmente hay que estar mal de la cabeza o tener una vida de miércoles súper vacía o no, ser unas descerebradas de verdad, no tener sentido común para llegar a creer que Ángela Aguilar quiere copiarle a la pandillera. O sea, de verdad, yo sé que las descerebradas lo saben. O sea, a mí no me van a dar a tol con el dedo, yo sé que lo saben. Entonces, o sea, comparar a Ángela Aguilar con esa mujerzuela, o sea, es una locura. Es una locura, así de simple. Es la peor de las ignorancias, es lo más patético. O sea, cuando Ángela Aguilar es una niña que ha representado desde siempre la elegancia, el estilo, el talento, estudio, trayectoria, linaje, abolengo, belleza. O sea, ella es una niña diferente, es una niña de alcurnia. O sea, no es una niña común, no es una niña normal. Entonces, no es posible que Angelita, yo estoy segura que si ella escucha esto, se ha de reír y hasta le ha de dar guácala. Porque nadie va a envidiar a una gente que es menos que uno. No, porque no todos somos iguales, hay niveles. Entonces, yo no puedo envidiar a alguien que es menos que yo. No.
que tiene menos estudios, que no tiene talento, que es fea. O sea, no. Uno envidia a alguien mejor que uno, hasta en edad. Ángela Aguilar, ¿qué le va a envidiar a la pandillera, a la casucha de quinta, si es más vieja? Uno envidia a la juventud, no la vejez. O sea, no. Es una estupidez lo que las descerebradas están queriendo que los demás piensen. Ellas envidian a Ángela Aguilar por su juventud, porque ellas ya están aturradas, ya están viejas, ya tienen la piel seca, ya tienen arrugas, ya están guangas, flojas, aguadas, y están paridas. Y Angelita Aguilar no. Entonces a mí no me van a dar a tol con el dedo estas viejas estúpidas. Yo no sé, estas viejas descerebradas no tienen sentido común. Es increíble las estupideces que uno se encuentra en las redes sociales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque de verdad que estas descerebradas no tienen vida, no tienen identidad, no tienen nada. No tienen pero ni una pizca de criterio. O sea, de verdad, cómo son capaces, me indigna grandemente, cómo son capaces de ser tan de miércoles, que no pueden ni construir algo propio. Es que lo que pasa es que no tienen nada. Por eso es que necesitan inventarse historias, inventarse estupideces, para poder sentirse un poquito mejor en su miserable existencia, en su vida de miércoles. Entonces se inventan para poder sentirse un poco mejor, para no sentirse lo tan mierda que son. Así de simple y así de claro. Ángela Aguilar tiene un sello propio, tiene clase, lo que a todas estas pirujas viejas y jóvenes les falta. Y a las viejas les arde hasta el cereguete ver todo lo que tiene Ángela Aguilar y que ellas no son ni miércoles. Y a mí, pendejas, no me dan a tol con el dedo porque yo soy mujer y yo sé lo que es importante para uno como mujer. Y a ustedes les arde ver a Ángela Aguilar linda, joven, con una vida por delante, y ustedes ya con una pata en el hoyo. Así de simple y así de claro. Les molesta que sea una chavita, una niña de 20 añitos y que a pesar de eso sabe a dónde va, sabe lo que quiere, mientras ustedes descerebradas ya están para el tigre. Lo que tienen de aguadas, de feas y de viejas, lo tienen ya con una pata en el hoyo. Ni modo, su vida ya pasó, su tiempo ya pasó, descerebradas. Ustedes ya están para el tigre. Su tiempo y su época, sus años dorados ya pasaron. Ya pasaron. Así que sigan atrapadas en la envidia, sigan retorciéndose porque no van a poder cambiar absolutamente nada. Ángela no tiene nada que envidiarle a las viejas, guangas y flojas como ustedes y como la pandillera promiscua. No hay nada que Angelita tenga que envidiarles. Así que soporten, como dicen ahora. Soporten. Así que sigan siendo fans de la envidia, de la mierdera de la pandillera, porque mientras ustedes siguen comentando estupideces tras cuentas falsas, ¿verdad? Porque no tienen los huevos para hacerlo de frente, Angelita sigue con su esposito, sigue cantando, sigue en su casota, sigue comiendo frito, o sea, y mientras ustedes tienen que prestar, tienen que ir a fiar a la tienda, tienen que ir a fiar las tortillas. Así que, ¿qué les puedo decir? Me alegra que vivan en la miércoles. Así que mis angelitas, ¿qué opinan? Coméntenme. Y no, hombre, ya les dejo aquí un videito para que veamos quiénes son estas viejas haters. Que lo sabemos, pero hay que recordárselos, hay que refrescarles la única neurona que creo que les queda. Si es que les queda, porque son tan brutas que dudo mucho. Así que nos vemos en el próximo video, hermosas. Chao.